Muy buenos días, señores y señores. Sean todos bienvenidos a esta Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Agradecemos sobremanera haber sacado este espacio para conocer un poco más acerca de la Ley 200-04 y las políticas de estandarización de los portales de transparencia. Hoy contamos de aquí de la casa, tenemos este privilegio de, aquí de esta DG. Iniciando con las palabras de la doctora Berenice Barina, quien es una de las pioneras en este tema de transparencia, y le cedemos la palabra. Adelante, doctora Berenice. Muchas gracias, María Fernanda. Muy buenos días a todos los miembros de las instituciones públicas del gobierno central y descentralizado de la República Dominicana. Es para nosotros un honor contar con su presencia esta mañana, porque estaremos hablando de un tema que es fundamental para la democracia, fundamental para el desarrollo de la República Dominicana, y es el derecho de acceso a la información pública. ¿Cómo concretamos ese derecho de acceso a la información pública? Esa es la cuestión que nos invita a reunirnos en la mañana de hoy a conversar con todos ustedes, porque todos ustedes son los responsables de hacer realidad el derecho de acceso a la información pública. La República Dominicana, como todos conocen, cuenta con una ley de acceso a la información pública desde el año 2004, y esta cuenta inmediatamente con su reglamento de aplicación desde el año 2005. Pero la misma planteó una estructura que está a través de las oficinas de acceso a la información pública, y por eso en esta mañana de hoy también están invitados de forma principal los responsables de acceso a la información pública. Pero lo más importante es que esa oficina de acceso a la información pública es la cara, es el vínculo, es el enlace de cada una de sus instituciones con la ciudadanía. Pero para poder hacer realidad este derecho, no se puede hacer solo. Se necesita de la compañía, se necesita de un equipo, de una fuerza a lo interno que pueda realizar y que pueda garantizar este derecho humano fundamental de acceso a la información pública, que además es un derecho instrumental. ¿Por qué instrumental? Porque si logramos garantizar este derecho, otros derechos puedan ser llamados, si puedan ser concretados, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, todos esos derechos tan importantes, y porque tantos años la humanidad en su conjunto ha luchado para concretarlos. Y es por eso que en esta mañana, en esta charla que hemos denominado políticas de estandarización de esta información que tiene que estar disponible sin que medie una solicitud de acceso a la información pública del ciudadano, sino que tiene que estar disponible de manera activa para todos y cada uno de los ciudadanos, para todos y cada uno de los habitantes de la República Dominicana, no solamente ciudadanos. Todos tienen derecho a acceder a la información pública. Y entonces hay una serie de informaciones que nosotros en conjunto tenemos que concretar. Informaciones básicas que están contenidas en la Ley 200-04 y que solo pueden ser realidad a través de la disponibilidad que recursos humanos, planificación, jurídico, finanzas sobre todo, todas las áreas de la institución que tienen la información puedan hacerla disponible en unos plazos oportunos, en unos plazos precisos, para que el ciudadano pueda acceder a ellos. Desde el gobierno de la República Dominicana tenemos el firme compromiso de que cada uno de los portales de transparencia tenga esa información de forma actualizada mensualmente. Hay informaciones que por su naturaleza, ya en el curso de esta charla que ustedes estarán compartiendo en la mañana de hoy, son de una periodicidad diferente, pero en sentido general, la información que se produce, nóminas, finanzas, pagos, compras y contrataciones públicas, son informaciones que se producen y que deben estar disponibles mensualmente. Hay una serie de resoluciones que están emitidas desde este órgano rector, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en donde se norma primero la forma en que deben estar contempladas estas informaciones en el portal de transparencia.
estructura en que tiene que estar contemplada, los tiempos en que tienen que estar disponibles y sobre todo, y ese es el foco en que queremos enfocar en la mañana de hoy, esa red interna, esa matriz de responsabilidad de cada una de esas informaciones que tienen que estar disponibles y que ustedes son los responsables. En sus manos está el éxito de la transparencia. La transparencia la construimos todos. Todas y cada una de las áreas de la institución, todos y cada uno de nosotros somos los que vamos a garantizar que el derecho humano fundamental de acceso a la información pública sea una realidad para la República Dominicana. Bienvenidos a este evento y contamos con el apoyo y la participación de cada uno. Muchas gracias. Muy atinadas sus palabras, doctora Berenice, de verdad, muchas gracias. Me gustó mucho esa frase. Todos somos transparencia y la responsabilidad es de todo de fomentarla a través de cada una de nuestras instituciones. Ahora vamos a pasar con la licenciada Elizabeth Díaz de Valerio, quien es otra experta también en acceso a la información pública y nos va a hablar sobre la ley 200-04. Adelante, Elizabeth. Al final, déjame. No veo nada. No, todavía no está. ¿Entró? ¿El micrófono? Muy buenos días. Disculpen que tenía el micrófono muteado. Les decía que bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes siempre nos brindan desde sus instituciones. Hoy quisimos hablarles un poco de lo que es acceso a la información pública, las políticas de estandarización de los portales de transparencia y cuál es el objetivo. El objetivo es que cada uno de los que están presentes en esta charla van a saber cuál es su responsabilidad frente a las instituciones, frente a los ciudadanos, qué tipo de información tienen que brindar, qué tipo de información tienen que estar colgadas en el portal de transparencia de sus instituciones. Entonces voy ahora a compartir mi presentación de acceso a la información pública. Dame un momentito. Vamos a ver. ¿Me ha frisado? Me dan un momentito. Se ha frisado esto. A ver, han puesto ahora la doctora. ¿Qué pasa? Que no está funcionando. Ayúdame aquí, Ricardo, por favor. Bien, ¿me están escuchando? Quiero comenzar primero diciéndole quiénes somos. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental es un organismo creado mediante decreto 486-12 en el año 2012 con la finalidad de ser el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental. Pero para esto nosotros contamos con diferentes marcos. El primero es en nuestra Constitución de la República Dominicana, cuando en el artículo 49 se habla sobre libertad de expresión e información. Dice que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa.
dice que toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir todo tipo de información, siempre y cuando sean de carácter público por cualquier medio, canal o vía, conforme a la Constitución y a la ley. ¿A qué me refiero con esto? El ciudadano que quiera recibir una solicitud mediante correo electrónico, mediante una comunicación escrita, mediante un CD, tiene todo el derecho. O sea, la institución siempre le va a dar la información por el medio que el ciudadano solicite. Tenemos, como muchos de ustedes saben, la ley 200-04, que es la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, la cual fue promulgada el 28 de julio del año 2004, con la finalidad de garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceder a las informaciones del Estado. Pero el derecho de acceso a la información también es un derecho internacional. Vemos que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, expresa que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. También en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos dice en su artículo 13.1 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Hubo un caso muy importante y fue el caso de Claudette Reyes y otros versus Chile en el 2006. ¿Cuál fue el hecho? El hecho es que solicitaron información al Estado. Estos eran activistas ambientales sobre un contrato para desarrollar un proyecto de industrialización forestal. Pero ¿qué pasó? Que el Estado se negó a entregar parte de la información sin proveer una explicación fundamentada. ¿A qué nos referimos con una explicación fundamentada? Cuando usted va a denegar una información según el artículo 17 de la ley 200-04 o el artículo 18 de la misma ley, usted tiene que hacer un acto administrativo firmado por su máxima autoridad. Usted no puede simplemente hacer una carta o hacer un correo y decirle al ciudadano esa información no es pública. La única persona que está autorizada a denegar una información es la máxima autoridad de su institución. Entonces, ¿qué pasó aquí? En el recurso judicial, por la violación del derecho a la Constitución, al derecho al acceso a la información pública, se rechazó sin fundamentar del por qué. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en el artículo 13 de la Convención dice, la Convención protege el derecho de acceso a la información, buscar, recibir y difundir información. Chile violó el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por no garantizar el derecho de acceso a la información. La negativa de entregar la información no se fundamentó en una ley y el Estado no demostró que la negativa respondió a una restricción permitida por la Convención Americana. Por eso nosotros en nuestra ley 200-04, como le dije anteriormente, tenemos los artículos que nos permiten fundamentar cuándo una información es pública o cuándo no es pública en este caso. Y para eso hacemos resoluciones de clasificación o algún acto administrativo firmado por la máxima autoridad de su institución. ¿Qué pasó entonces? La conclusión fue que Chile estaba obligado a entregar la información solicitada. Entonces, ¿para qué? Para garantizar el derecho de acceso a la información del ciudadano. Siempre que usted vaya a negar una información, usted tiene que estar claro de qué usted está negando y cómo lo va a negar, porque si no tiene los fundamentos para negarla, entonces puede llegar a tribunales y realmente no es necesario porque tenemos derechos
Así como nosotros como servidores públicos tenemos derecho, también somos ciudadanos y todos tenemos derecho de buscar cualquier tipo de información siempre y cuando sea pública. ¿Por qué? Porque el derecho de acceso a la información pública es una herramienta fundamental para la defensa y ejercicio de otros derechos, como por ejemplo la participación ciudadana, facilita la rendición de cuentas y el control social de las autoridades, fomenta la transparencia en la gestión pública, posibilita a las personas formarse una opinión fundada sobre los asuntos públicos y opinar oportunamente. Es un apoyo para que los medios de comunicación sean más efectivos y basados en hechos verdaderos. ¿En qué se traduce el derecho a la información pública? Es un derecho humano que se traduce a un valor intrínseco al concepto de lo que es la democracia. La Dirección General de Ética cuenta con varios mecanismos legales. Primero, como es de conocimiento de ustedes, la ley número 200-04 sobre libre acceso a la información pública. El reglamento de aplicación 130-05 de la ley 200-04. También tenemos una resolución, que es la resolución 2-2012, sobre el registro y ordenamiento de las oficinas de acceso a la información pública. Todas las oficinas de libre acceso a la información pública deben de estar debidamente registradas ante la Dirección General de Ética, así como también tenemos la resolución 3-2012 sobre implementación de la matriz de responsabilidad. ¿Qué es esta matriz de responsabilidad? Esta matriz de responsabilidad, se la voy a explicar un poquito más adelante, va a identificar cuáles son las áreas, quiénes van a ser los responsables de dar las informaciones que todos los días, 11 de cada mes, tienen que estar colgados en el portal de transparencia. También teníamos la resolución 1-2013 sobre políticas de estandarización de transparencia, la cual fue derogada por la resolución 1-2018. Sin embargo, la 1-2018 también está en proceso de actualización. Ahora mismo es la que está vigente, pero estamos viendo su posible modificación. ¿Qué es transparencia? La transparencia es la obligación de cualquier Estado democrático de poner a disposición de sus ciudadanos a través de los poderes e instituciones que lo conforman las informaciones que revelen qué es y qué hace el Estado con los fondos públicos. ¿Qué es la información pública? La información es cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen, conserven o administren. El acceso a la información pública o la información pública tiene unas características. ¿Cuáles son? Tiene que ser completa, tiene que ser veraz, adecuada y oportuna. Completa, usted entregando lo que se le solicitó. Veraz, porque tiene que ser verídico lo que usted le está entregando. Adecuado y oportuno, porque hay tiempos que debemos de cumplir según la ley 200-04. ¿A quién le aplica la ley número 200-04? Al Poder Ejecutivo, organismos y entidades de la administración pública centralizada, organismos autónomos y o descentralizados, incluyendo el Distrito Nacional y los organismos municipales, así como también a empresas y sociedades propiedad del Estado o con participación estatal, poder legislativo, poder judicial, organismos e instituciones de derecho privado legalmente constituidos o en formación, siempre y cuando reciban recursos públicos provenientes del presupuesto nacional para la consecución de sus fines, incluyendo también las ONG y los partidos políticos. Pero, ¿dónde se hace efectivo el acceso a la información pública? Bueno, el artículo 8 del reglamento de aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información dice que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se hará efectivo ante las oficinas de acceso a la información de cada uno de los organismos, instituciones y entidades obligados conforme al artículo 1 y el artículo 4 de la Ley General de Libre Acceso a la Información, que deberán de contar con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Miren qué pasa. Puede darse el caso en que un ciudadano se dirija a una institución donde realmente no es que corresponde. Por ejemplo,
un ciudadano va a la oficina de libre acceso del SENASA, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que la información que quiere no es el SENASA que lo tiene, sino que lo tiene el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasa en este caso? La oficina de SENASA no puede decirle al ciudadano, yo no puedo recibirte la solicitud porque no es competencia nuestra. El responsable de acceso a la información pública, en este caso, lo que pudiera decirle al ciudadano es una información que no es competencia nuestra, es competencia del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, nosotros podemos tramitar su solicitud hasta el Ministerio de Salud Pública. El hecho de que usted como institución no sea la persona o no sea la institución competente para dar la información, esto no quiere decir que usted va a denegar o va a rechazar una información pública de un ciudadano. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es que antes, o todavía hay instituciones donde usted encuentra que tienen un formulario de solicitud de acceso a la información pública, donde te pide tu nombre completo, tu número de cédula, identificación de los datos que tú quieres, pero desde la Dirección General de Ética contamos también con el Portal Único de Solicitud de Información Pública, SAIP, donde tenemos casi el universo completo de las instituciones que forman parte de este sistema. Este sistema es muy interactivo, donde el ciudadano puede hacer su solicitud, puede registrarse, puede ver la cantidad de solicitudes que tiene o que ha hecho a todas las instituciones del Estado. Ahí los RAI pueden darle la información al ciudadano y nosotros podemos verificar que realmente las instituciones estén cumpliendo con los plazos para la entrega de las informaciones. Como les dije anteriormente, la matriz de responsabilidad. La resolución 3/2012 sobre implementación de la matriz de responsabilidad dice en su artículo 5, la matriz de responsabilidad establece una red de colaboradores a lo interno de las instituciones en relación a la disponibilidad de información de oficio y su presentación de forma permanente, adecuada, veraz y oportuna a través de los portales de transparencia gubernamental, siendo cada uno de los involucrados solidariamente responsable de la disponibilidad de información según los tiempos previstos. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de lo que es la plantilla o la matriz de responsabilidad. ¿Para qué sirve esto? Para saber, por ejemplo, el encargado de compras o director de compras va a ser la persona que le va a suministrar al responsable de acceso a la información pública todos los procesos de compras que se han realizado, ya sean licitaciones, sorteos de obras, comparación de precios. Entonces, esta persona sabe que va a tener que entregar todas estas informaciones, el tiempo de cuándo lo va a entregar, cómo lo va a entregar, a quién se lo va a entregar y dónde esa información va a estar disponible. Entonces, lo importante de cada uno de los directores de planificación y desarrollo, de recursos humanos, compras y contrataciones, administrativo y financiero, siempre es bueno que sepan cuál información ustedes tienen que suministrar, cómo tienen que suministrarla y en qué tiempo tienen que suministrarla, porque la Dirección General de Ética hace una evaluación mensual a los portales de transparencia para verificar que las informaciones que los ciudadanos necesitan estén disponibles al público en el tiempo establecido. Entonces, es bueno que ustedes se hagan el ejercicio con su responsable de acceso a la información pública para que llenen su matriz de responsabilidad y cada quien asuma como propio lo que le corresponde para que sus portales sean más transparentes, porque en la medida de que sus portales son más transparentes, sus oficinas de acceso a la información son más transparentes, el ciudadano cree más en la transparencia
del Estado Dominicano. Y al final eso es lo que queremos. Siempre que haya transparencia, que el ciudadano no tenga ningún tipo de queja de las instituciones. Entonces, lo interesante de tener siempre colgado las informaciones es que usted la tiene, el ciudadano la puede consumir y no tiene por qué hacer una solicitud de información, solicitando una información que debe estar colgada en el portal de transparencia. ¿Qué se hace con esto? Se garantizan los flujos internos de información, porque ahí ya cada quien sabe cuál es su compromiso y en qué tiempo tiene que hacerlo. Entonces las cosas fluyen a lo interno. Establece las responsabilidades por tipo de agregado informacional. Cada quien sabe cuál es su responsabilidad. El director de administrativo va a saber cuál es su responsabilidad ante la sociedad, ante la página de su institución. Y también supervisar la información nos permite a nosotros, como les dije, supervisar que en tiempo oportuno las informaciones estén colgadas en el portal. Miren, existen plazos que son muy importantes. La ley 200-04 habla de que cuando a usted le llega una solicitud de información, usted tiene 15 días hábiles para la entrega de información. Sin embargo, si el director de compras dice, bueno, esta información es muy extensa, le comunica al encargado al RAI, es muy extensa, yo no puedo dentro de estos 15 días darte la información porque todavía estamos recolectando. Ahí la institución tiene 10 días hábiles más para entregar la información. Pero ¿qué pasa cuando una solicitud llega, como les dije anteriormente, por ejemplo, llega a SENASA, sin embargo SENASA no es el responsable, sino el Ministerio de Salud Pública? El responsable de acceso a la información pública del SENASA tiene 3 días hábiles para remitir al Ministerio de Salud Pública esa solicitud porque no es de su competencia. Cuando usted va a denegar una información, según el artículo 17 o 18 de la ley 200-04, usted tiene 5 días hábiles para, mediante un acto administrativo o resolución, denegar la información. Es bueno que si ustedes no tienen una resolución de clasificación, ustedes pudieran ver qué informaciones ustedes tienen que no son públicas, que ustedes pudieran resolutarla y tenerla disponible al público, para que en el momento que usted le soliciten una información y esa información no sea pública, usted tenga su aval o su resolución para que le conteste con ella misma. Recuerde que si usted hizo una resolución de clasificación en 2014, por ejemplo, ya el 2020, esa resolución usted tiene que modificarla, porque estas resoluciones tienen 5 años, tienen un periodo de 5 años para que no les tome de sorpresa. Si ustedes tienen su resolución y no están actualizadas, hagan el ejercicio, actualícenla para en el momento que se le presente algún tipo de inconveniente, usted pueda con su resolución darle respuesta al ciudadano. También tenemos la parte cuando una solicitud es incompleta o no es clara. Cuando usted solicita algo, pero realmente no se comprende lo que usted solicitó. Para esto, el responsable de acceso a la información pública tiene 3 días hábiles para comentarle o pedirle al ciudadano que subsane su solicitud de información. En el momento que el responsable de acceso a la información pública le comunique al ciudadano que debe subsanar, el plazo de los 15 días se suspende y empiezan a correr 10 días hábiles para que el ciudadano pueda subsanar su solicitud. Si en los 10 días que el reglamento de aplicación le da al ciudadano no completó su solicitud, pues lamentablemente aquí el responsable de acceso a la información le escribe nuevamente al solicitante diciéndole que como no aclaró
su solicitud de información, entonces van a proceder a cerrar la misma. Es sumamente importante conocer estos plazos. Es sumamente importante que cada encargado, cada director de cada departamento o dirección sepa cuáles son los tiempos, porque si tú no cumples esos tiempos, entonces la ley le da la facultad al ciudadano para que vaya por diferentes vías, ya sea por una mediación ante la Dirección General de Ética o por ante el Tribunal Administrativo para entonces imponer un recurso de amparo o un recurso contencioso administrativo. Las informaciones en principio son gratis, en principio, en tanto no requiera la reproducción de la misma. De cobrarse las tarifas de la institución deberán ser razonables y calculadas tomando como base el costo del suministro de la información. Si genera algún costo, el plazo para la entrega de la información correrá a partir de la fecha del pago correspondiente. Cuando a ustedes se les soliciten una información, la información es muy extensa. Usted le notifica al ciudadano el costo. Para eso es bueno que desde el área administrativa de sus instituciones, en conjunto con el responsable de acceso a la información pública, su máxima autoridad, ustedes hagan quizás una comunicación donde ustedes puedan establecer el costo de reproducción, ya sea de impresión a color, impresión a blanco y negro, fotocopiado. ¿Por qué? Porque hay informaciones que son muy extensas y hay instituciones que no cobran por reproducción. Sin embargo, la ley 200-04 en su artículo 14 dice que es gratuita en tanto no requiera reproducción. Al final, hay instituciones que, ok, 5 páginas quizá usted no la va a cobrar, pero cuando son demasiadas, hay que cobrar la reproducción. Porque al final, recuerden, bueno, es el dinero del Estado, pero es el dinero de todos nosotros. Entonces, es sumamente interesante que puedan tener unas políticas para el cobro de las informaciones cuando sean muy extensas. Como les decía, existen limitaciones al acceso. Tenemos el artículo número 17 sobre intereses públicos preponderantes y el 18 sobre intereses privados preponderantes. Por ejemplo, qué tipo de información pudiera no ser pública? Por ejemplo, una vez pasó que solicitaron los planos de la cárcel de la Victoria. Sin embargo, los planos de la cárcel de la Victoria no son una información pública. ¿Por qué? Por el artículo 17 de la ley 200-04. Los planos de la cárcel de la Victoria son de seguridad nacional. Entonces, es importantísimo que ustedes vean qué informaciones ustedes tienen que no son públicas, que ustedes puedan resolutarla. También es el caso, por ejemplo, del artículo número 18. Un caso particular pudiera ser una persona que la desvincularon por un problema personal, digamos, y otra persona, un tercero, solicite una certificación de que esa persona no labora ya y del por qué. ¿Qué pasa aquí? De que no labora, la información es pública, pero del por qué no es público. Entonces ahí entra el artículo 18 y se limita el acceso del por qué se desvinculó la persona si fue por algo algo privado. Entonces, es sumamente interesante que puedan ver también qué tipo de informaciones ustedes manejan que sean de interés privado, que no sean públicos y hagan su resolución de clasificación. Como les decía, existen recursos administrativos y jurisdiccionales. Aparte de usted poner un recurso, una solicitud de mediación ante la Dirección General de Ética, usted también tiene, o el ciudadano tiene, la oportunidad de hacer un recurso jerárquico a la máxima autoridad de su institución
cuando él entienda que se le ha vulnerado el derecho, que no se le ha dado la información que él está solicitando, o simplemente que hubo algún silencio administrativo. Pero, ¿qué pasaría si la máxima autoridad tampoco hace nada? Para eso están los recursos de amparo y los recursos contencioso tributario y administrativo que llegan hasta el tribunal administrativo. Para esto, la ley establece sanciones penales y administrativas. Dice que el artículo 30 de la Ley General de Libre Acceso a la Información reza que el funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años de prisión, así como con la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 5 años. Entonces, si la información es pública, y si tenemos plazos, tenemos tiempos que tenemos que cumplir, yo les exhorto a cada uno de los responsables de sus áreas a que cuando la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública le solicite una información, ustedes le den la información dentro de los tiempos. Es bueno que ustedes hagan un compromiso a lo interno donde cada departamento o dirección retroalimente a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública en un plazo no mayor a 72 horas laborables. ¿Por qué? Porque, como les dije, hay informaciones que no son públicas y para eso ustedes tienen 5 días para denegar, pero si ustedes se tomaron de que ustedes tienen 15 días y al día 10, al día 7, usted quiere decir, no, esa información no es pública, ahí hay problema. Entonces, tienen que trabajar de la mano con el responsable de acceso a la información pública. Siempre he dicho, una institución no puede ser transparente sin la colaboración de cada uno de los directores y encargados de los departamentos y direcciones. El responsable de acceso a la información pública trabaja de la mano con cada uno de ustedes. Y de verdad que espero que esta parte le haya servido. Ustedes, los RAI saben, los responsables de acceso a la información saben que nosotros siempre estamos aquí para apoyarlos en cualquier consulta, en cualquier situación que tengan. Ustedes como encargados de sus diferentes áreas también pueden ver en nosotros sus aliados. Ustedes pueden acercarse a nosotros, pueden llamarnos a través de su RAI ustedes mismos y cualquier información, cualquier inquietud que ustedes tengan, nosotros vamos a estar aquí para ayudarles. Muchísimas gracias por la atención de cada uno de ustedes. Bien, agradecemos a la licenciada Díaz por sus atinadas palabras y aclaraciones sobre la ley 201-04, que es muy bien que lo tengas presente. O sea, ahora vamos a hablar un poco sobre las políticas de estandarización de los portales a cargo del Francisco de la Rosa. Va a hablar un poco y también nos va a presentar el portal único de acceso a la información pública, ese que ustedes conocen y se familiarizan todos los días. Adelante, Francisco. Saludos, buenos días, comunidad. ¿Qué tal? Encantado de ser su expositor el día de hoy. Y vamos a compartir mi pantalla. Hoy vamos a revisar rápidamente las políticas que están en la Resolución 1 de 2018 en cuanto a la estandarización y publicación de los portales de transparencia. En lo que comparto mi pantalla, le comento que se puede dividir, según organismos internacionales, la transparencia en 2 ámbitos. Uno es la transparencia pasiva
y la transparencia activa. La transparencia pasiva no es más que la que el ciudadano hace o realiza en base a solicitud. Ir a la institución, solicitar la información y la institución a solicitud le ofrece la información al ciudadano. Y la transparencia activa es esta en el que la institución se compromete de manera, no por así decirlo voluntaria o ya en base a normas, a publicar esas informaciones que entiende que son necesarias para el ciudadano y el usuario de los servicios de la institución. En esta parte de transparencia activa, la Dirección General de Ética, para dar cumplimiento al artículo 4 de la Ley 204, emite la resolución en su momento 1/2013 y la deroga por la nueva resolución o la más reciente, la 1/2018 sobre estandarización de portales, la cual indica en su artículo 1 que todo portal gubernamental debe existir una sección de transparencia fácilmente accesible desde la página de inicio identificada bajo el título de transparencia. Y ese apartado tiene que cumplir con un mapa estructurado. Ya en la mayoría de las instituciones, y pudiera decir que todas, tienen, la que tienen portal tiene una sección de transparencia. De la mano con la Oficina de Acceso para la Tecnología de la Presidencia, la OPTIC, los portales incluso que se están estructurando nuevos tienen en su sección de transparencia cumpliendo las normas vigentes de la DGEI. De manera, como ejemplo, voy a tomar el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Esto para que veamos cómo desde la Dirección General de Ética se monitorean los portales de transparencia y cuáles son las directrices que se exigen en base a la resolución y las normas adyacentes. El portal de transparencia se estructura tal y como lo indica la resolución. Es bueno que tomen en cuenta las fechas en que realizamos las evaluaciones. Es bueno que las áreas conozcan cuándo deben suministrarle la información al responsable de acceso a la información o en su defecto el área correspondiente de subir las informaciones. Mensualmente la Dirección General de Ética realiza el monitoreo y evalúa los portales de transparencia en base al mes anterior. Esta estructura se comprende con un inicio en el cual indican una bienvenida, objetivo principal y funciones principales o compromisos que tiene la institución con la transparencia. También indica la resolución que deben contar con un menú de base legal de la institución. Aquí la institución debe publicar la constitución vigente, los reglamentos, leyes, decretos y resoluciones que le dan el marco normativo a esa institución. Recuerden que todos los documentos subidos en esta área deben estar legibles, presentables, no pueden estar ni doblados ni borrosos, siempre deben estar legibles. En el marco legal de transparencia, esta documentación ya es un estándar o un compendio de leyes, decretos y resoluciones que la rige la propia resolución 1/2018. Aquí, por igual, cada documento es revisado por los analistas para que cumplan las características que anteriormente les cité. En la estructura orgánica de la institución, los analistas verifican que el organigrama
de la institución esté vigente, aprobado por las unidades competentes, en este caso la Dirección General de Compras y Contrataciones, está aprobado por su órgano superior de manera jerárquica y el ministerio responsable de la administración pública. En derechos de los ciudadanos, la resolución establece unos derechos en los cuales el ciudadano tiene en base al acceso a la información pública. Están predefinidos ya en la resolución. En el apartado de OAI, Oficina de Acceso a la Información Pública, están los documentos que rigen la Oficina de Acceso a la Información Pública, valga la redundancia, y sus normas y documentos de estructura, manual, contactos, etc. Y aquí se coloca también la resolución de clasificación de información. En este caso la DGCP no tiene y deben hacerlo saber por una nota explicativa. En plan estratégico, el analista verifica que se coloque el plan estratégico vigente de la institución, el más reciente, su referido POA del año en cuestión, los informes trimestrales de ese POA y las memorias institucionales. Cada uno de los informes del POA debe contener todas las actividades con su nivel de cumplimiento y referido presupuesto. En publicaciones oficiales, la resolución indica que aquí deben colocar si la institución publica memorias, algunos informes, boletines, etc. Si no tienen o entienden que la institución no produce alguna información que sea apta para colocar en este apartado, simplemente lo colocan una nota de que no tuvieron publicaciones oficiales. En estadísticas se suben las estadísticas o boletines estadísticos que genere la institución de manera trimestral, mínimamente. Hay instituciones que lo hacen de manera mensual, inclusive o 2 veces al mes. Es una buena práctica, pero igual el analista verifica que mínimamente estén trimestral. La sección de servicios. La resolución indica que deben contener todos los servicios que ofrece la institución con su respectiva descripción, coste, cómo acceder a este y horarios para solicitud. En este caso, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas tiene un link directo a la sección de servicios de su institución. No es necesario hacer la duplicación 2 veces si ya tienen una sección dedicada a esta. Simplemente poner un direccionamiento a esta sección y con esto ya cumple. La sección portal 311, el portal sobre quejas, sugerencias y reclamaciones, lo que se exige es que tengan el enlace directo a este portal y que coloquen de manera trimestral las estadísticas sobre las denuncias que reciben a través de ese portal. Algo importante aquí es que el analista verifica que la información de registro de la institución coinciden con los incumbentes actuales. Si al momento de ellos entrar al 311 la información de esa institución en cuanto a RAI, incumbente, número de contacto, etcétera, no coincide, entonces pierden el punto en este apartado. Así que deben velar porque esa información esté bien definida y actualizada.
declaraciones juradas. En este apartado se colocan las declaraciones juradas de los obligados a cumplir o declarar sus bienes en base a la ley 31114 de la Cámara de Cuentas. El analista verifica y hace cruce con la Cámara de Cuentas de los obligados a declarar y de las declaraciones colgadas en este portal. Si falta un solo funcionario de los obligados a declarar, pierden la totalidad de ese punto en declaraciones juradas. Deben cumplir todos o mínimamente las exigidas en la resolución. En presupuesto, deben colocar el presupuesto aprobado del año en las plantillas establecidas por la entidad competente, en este caso la Dirección General de Compras y, de Presupuesto, indicando los gastos y el presupuesto aprobado, y en caso de modificación, una columna de modificación, con cada uno de los números de las cuentas. En la ejecución de presupuesto, se carga de manera mensual y se indica cuáles cuentas han sido afectadas y su monto afectado según el mes. Tomar en cuenta algo importante, que estas cuentas que no están afectadas, fíjense que están en blanco, no la pueden quitar. Si no son afectadas, lo indican, como pueden ver el ejemplo aquí, como lo hace con precontrataciones, sin monto, pero no la pueden quitar del documento. Ya las instituciones que utilizan el CIGEP, el reporte se lo genera automáticamente y pueden utilizar esas mismas plantillas. Simplemente le colocan las firmas y los rubros correspondientes y cargan esa misma salida que le ofrece el CIGEP. Recursos humanos. Se indican aquí las nóminas correspondientes en las instituciones. Pueden, como el ejemplo de la Dirección de Compra y Contrataciones, dividir el tipo o el estatus del empleado por cada sección, o en un mismo documento dividirlo por plantillas, etc. Tomar en cuenta que la resolución exige como mínimo el nombre, departamento, cargo y el sueldo del empleado. En caso de los contratados, aparte de eso, se le exige la fecha de inicio y final del contrato del empleado. Debe contar con la firma de la unidad competente, en este caso, recursos humanos. Programas asistenciales. Aquí se indica que coloquen una relación, un listado de personas beneficiarias de algún programa de la institución. Hay instituciones que tienen programas de becas, tienen ayudas, etcétera. Deben colocar ese documento indicando el beneficiario, si pertenece a una institución, una fundación, etcétera, y el monto desembolsado y la fecha en la cual se le otorgan esos montos. Aquí la Dirección de Compra y Contrataciones tiene bien detallado de cuál es el monto y los objetivos incluso de esa nómina de beneficiarios. Tomar en cuenta que hay ocasiones en el cual se beneficia un ciudadano en base a una ayuda por una condición de salud. Tiene que tomar en cuenta, en base a la protección de datos personales, que no pueden difundir nombres de las personas que tienen una condición de salud, respetando su integridad
No pueden colocar ni nombre ni contactos de las personas. Instituciones que tienen programas para ayuda de enfermedades terminales, tomar eso en cuenta. Deben colocar el monto y el motivo, pero no pueden colocar el beneficiario. Apartado de compra y contrataciones. Este apartado se evalúa en base a las directrices de la resolución 1/2018 y cumpliendo las normas adyacentes de compras, incluyendo su ley de compras. En este apartado, el analista realiza cruces con el portal transaccional de compras y contrataciones a cada uno de los rubros. El primer punto que exige es que esté la guía o el link directo al apartado de cómo un ciudadano se puede registrar como proveedor, indicándole en este apartado que coloquen el link directo de la dirección de compra y contrataciones. Tomar en cuenta que este link, por motivos de que se le da mantenimiento recurrente a esa página, puede cambiar en cualquier momento. Tienen que tener esa parte pendiente porque si falla ese link, entonces el analista no lo puede comprobar. También se exige que coloquen su plan anual de compras, el más reciente y aprobado y verificado ya por la dirección competente, en este caso, la Dirección General de Compra y Contrataciones. En licitación públicas nacional e internacional, exige los mismos documentos que ustedes colocan en el portal transaccional. Recuerden que les dije que el analista verifica y hace cruce con el portal transaccional. Eso significa que la institución debe cumplir con el cronograma o el calendario que se comprometió en el portal transaccional, también debe cumplirlo en esta sección, en base a que va cargando documentación en el portal transaccional, deben cargarlo en el portal institucional. Cada uno de los documentos ustedes conocen que tienen una fecha específica según el calendario que ustedes subieron o propusieron en el portal transaccional. Cada uno de esos acápites, si la institución no realizó, puede colocar una nota en el cual diga que no se realizó ningún proceso bajo esa modalidad en el mes correspondiente. Igual para licitaciones restringidas, cada uno de los documentos exigidos por las normas de compra y contrataciones deben colocarlo en esta parte. Sorteo de obras por igual, las instituciones que no realizan deben colocar su respectiva nota explicativa. En comparación de precios, por igual, esa es la más reciente que ellos colocaron. Ya tiene su certificación de fondo, la acta de aprobación, la circular. Aunque la resolución no exige una circular, ellos como buena práctica la colocaron. La resolución pide la certificación de existencia de fondo, las solicitudes de compra, especificaciones o la ficha técnica, el listado de participantes, el acta de adjudicación del comité de compras, el certificado de disponibilidad de cuota a comprometer y el contrato o según corresponda, dependiendo el tipo de compra. Aquí ellos colocan hasta la auditoría y la información de los oferentes. Tener en cuenta, ojo con esta documentación, información de los oferentes. Deben colocarlo ya luego que si desean, la resolución no lo exigen, pero deben colocarlo luego de que la licitación culmina. Porque aquí, si lo colocan al principio que aperturan los sobres, por así decirlo, se puede ver afectado el proceso, ya que cualquier otro proveedor puede acceder a esa información y usarla en ventaja o para impugnar el proceso.
la presentación de oferta por igual. Y colocaron sus respectivos contratos. Inclusive colocaron el dictamen jurídico. Todos esos documentos, vuelvo y repito, deben coincidir con los del portal de compras y contrataciones. Si en compras y contrataciones hay 5 procesos de compras, aquí deben colocarme esos 5 procesos. En caso de que falte un proceso, pierden automáticamente el punto en ese tipo de compras. En compras menores, los mismos documentos exigidos en las normas. La resolución básicamente solicita la certificación, la solicitud de compra, la lista de participantes, el acta de adjudicación, el certificado de disponibilidad de cuota comprometedor con su respectivo orden de compra. La Dirección General de Compra y Contrataciones coloca un archivo comprimido con toda esa documentación. No lo voy a descargar porque es un poco pesado ese archivo. Ellos, en base a que van generando los archivos en el portal transaccional, lo van colocando aquí. Y así evitan de que se le pase algún documento en el rubro en cuestión. La relación de compras por debajo del umbral es un documento con una lista de las compras, como su nombre lo indica, por debajo del umbral o compras directas, como anteriormente se le llamaba. Debe contener la descripción del artículo, el código del proceso, código de contrato si aplica, y el valor del contrato o del artículo en cuestión. La razón social o proveedor. Los casos de seguridad y emergencia nacional, saben que estos son ya casos que se establecen por decreto del Poder Ejecutivo. Y los casos de urgencia tienen que colocar la resolución motivada por la máxima autoridad que aprueba el uso de la excepción. En otro caso de excepción se colocan cualquier otro tipo de excepción que creen que no quepa, por así decirlo, en una de esos rubros anteriormente mencionados. Esto de subasta interna, inversa la pueden colocar dentro de otros excepción, igual los procesos por exclusividad o procesos de proveedor único. Todos esos tipos de procesos que no caben en los demás procesos lo pueden colocar aquí en otro caso de excepción, como lo tiene la Dirección General de Compras. El estado de cuenta de suplidores, la resolución indica que deben tener una lista con los suplidores con el cual la institución tiene cuentas pendientes, indicando la fecha aproximada del desembolso. En este caso, inclusive, ellos lo tienen con los días de esa deuda. Todo este apartado de compras y contrataciones debe ser actualizado mensual. Yo les recomiendo a las instituciones que al día 5 de cada mes tengan ya todas sus con documentación cargada y presentada, ya que el inicio de las evaluaciones es totalmente aleatorio. Una institución puede iniciar desde primero a ser evaluada como puede ser la última. En proyectos y programas, la resolución indica colocar una descripción, un informe de seguimiento, un calendario y un informe de presupuesto de los programas y proyectos que lleve la institución. Hay proyectos que son una especie de propuesta, por así decirlo, y aún no están en ejecución. No recomiendo que suban esa documentación porque entonces faltaría documentación, valga la redundancia. Faltarían en ese caso el informe de presupuesto porque es un proyecto que no se ha iniciado.
En este caso, ellos indican que no tienen proyectos en este trimestre y el único informe que nos colocan es el del proyecto, vamos a ver, que es de enero-marzo. El analista verifica que de ese proyecto que ellos cargaron, de este proyecto, esté toda su documentación. En el apartado financiero, la resolución indica que deben contener el balance general, el informe de ingresos y egresos y demás documentos de finanzas que genere la institución. Hay un acápite aquí dentro del ingresos y egresos, es que dice que si la institución no recibe fondos por otra vía que no sean la del presupuesto nacional, pueden colocar en ese apartado la ejecución presupuestaria. Si una institución no recibe ingresos o no es una institución recaudadora, puede aquí en ese apartado colocar su ejecución presupuestaria, porque básicamente solo gastan, inclusive no tienen cuentas ni una, ni una caja chica para recibir ingresos financieros. Entonces se le acepta que coloquen su ejecución presupuestaria. La relación de activo fijo, este documento se coloca de manera semestral y dentro de la plantilla la resolución pide mínimamente que estén el rubro o el producto, la descripción del bien, el departamento donde se encuentra, el código de bienes nacionales. En este caso aplica para un código interno porque seguro bienes nacionales o no lo ha registrado o no le ha devuelto un código general. Pero inmediatamente le devuelvan el código, deben colocarlo en ese documento. La fecha de adquisición del bien y el valor de adquisición. Es un documento de manera semestral en base a la plantilla que ya la Dirección General de Bienes Nacionales le suministra. Y el inventario de almacén es de manera trimestral y van a colocar una relación de inventario de materiales o artículos en almacén con la fecha de adquisición. Fecha de registro es opcional. A instituciones que estas dos fechas no le coinciden pueden colocarlo con su referido código de descripción, cantidad y costo unitario. Esos dos documentos anteriormente mencionados deben estar sellados y firmados por la unidad competente. En el apartado de datos abiertos, este se relaciona con la norma A3 que rige la OPTI y indica que las instituciones deben contar con documentos liberados o en formato reutilizable. Los formatos mínimos que exigen son CSV, ODS y XLS y la periodicidad para la actualización de ese documento lo establece la institución y se compromete a cada término de esa periodicidad a actualizar el referido documento. En este caso, la institución está liberando las nóminas y los contratos de adjudicación del portal transaccional. Esa data, cualquier programador o interesado la puede reutilizar porque ya lo define, como define la OPTI, tiene un estándar o una característica especial para estos fines. Este apartado aporta a contar con la certificación A3 de la NORTI. En comisiones de ética pública
se le indica que deben colocar los miembros del comité de ética, su plan de trabajo y el informe de logros de ese plan. Sencillamente esto. Aquí ellos agregan de manera proactiva unos valores éticos, unos términos y condiciones y una política de privacidad que aportan, la resolución no lo exige, pero aportan a la transparencia. Hacer énfasis en el artículo 3 de la resolución, que indica que todos los documentos publicados deberán contener la firma y sello de los servidores o funcionarios públicos competentes para tales fines. Hay algunos documentos, como los estadísticos, los de informacionales, o sea, que se colocan directamente en el portal, no así un documento que no exigen firma y sello. Las estadísticas de la OAI no requiere firma. La estadística institucional tampoco requiere firma. Igual los datos abiertos o datos generados por algún otro sistema, como es el caso del 311 sobre quejas y denuncias y reclamaciones. Bien, terminado esto, vuelvo y repito, tomen en cuenta los periodos para la publicación, apoyen a su responsable de acceso a la información para que cumplan con ese estándar y que al momento de que el analista ingrese a su portal de transparencia, ustedes tengan toda la información necesaria y esa evaluación sea lo más satisfactoria posible. Les voy ahora a mostrar brevemente el sistema de acceso a la información pública, que ustedes la mayoría lo conocen, pero para los que no, les voy a dar una pequeña introducción de cómo funciona. El portal único de acceso a la información pública es el portal en el cual las instituciones deben registrar las solicitudes de acceso a la información que reciben. Así también el ciudadano puede, a través de este, solicitar a cualquier institución del Estado. Actualmente cuenta con 302 instituciones en la plataforma, a la cual se le puede solicitar. Dentro de ellas están del gobierno central, poder ejecutivo, autónomas, descentralizadas, ayuntamientos, hospitales, etc. Se han realizado 37.351 solicitudes hasta este momento, de las cuales 26.509 se han completado. Las demás están en proceso. El proceso para solicitar información es simplemente dar clic donde dice formulario de acceso a la información y lo llevará a esta sección de información. Hay dos maneras de solicitar una información. Puede registrarse indicando si es persona jurídica o persona física, o como la ley indica que no podemos exigirle a un ciudadano que se registre, puede hacer una solicitud de manera única. La ventaja que le ofrece de registrarse es un mejor control de todas tus solicitudes y puede conglomerar o consolidar varias solicitudes realizadas a varias instituciones. Si elige la parte de continuar sin registro, solo hará una solicitud por institución. Se dividen las instituciones, tanto instituciones públicas como gobiernos locales, de nivel central o nivel municipal. Le indica que seleccione si usted solicita como persona física o jurídica. La única diferencia es que como persona jurídica te va a exigir que coloque un poder o una representación del tercero o de la empresa a nombre de quien solicita. Vamos a poner persona física. Los datos de la persona que ya previamente están en el formulario según indica la ley.
y entre otros datos estadísticos y geográficos informacionales. Los datos importantes aquí son los de contacto, correo, teléfono y obviamente el nombre. Voy a llenar una prueba, no la voy a enviar, solamente para que me deje pasar a la otra sección. Esta parte de adjuntar archivos te da la oportunidad de que si tú como solicitante necesitas poner otro archivo que crea importante o que sea indispensable para tu solicitud, lo puedes hacer por esta vía. Hay informaciones que te exigen una identificación o en caso de un documento que avale tu solicitud. Lo puedes hacer en ese apartado. Y luego de esto, entonces le indica los campos que ya el formulario tiene previamente predefinidos. El tipo de información que solicita, en cuáles de esos grupos que hay tu información, el medio para recibir la información, ya sea por página web, por correo o de manera personal. Una motivación de la solicitud. Recuerden que la ley dice que si el ciudadano no indica una motivación o no se le puede rechazar una información indicando que la motivación no es satisfactoria. Aquí en este campo pueden colocar lo que ellos entiendan. Aunque de manera así indirecta, el solicitante cree que la motivación se le exige por una manera, no sé, de obstaculizar su solicitud. La verdad es que esta parte se lo exigimos y eso es para que aporte más información a la solicitud. Por ejemplo, si un estudiante indica que necesita esa información, ya sea para un trabajo o alguna investigación, quizás el responsable de acceso a la información entienda que necesite otra información que le dé más utilidad o quizás en un formato en el cual él la pueda utilizar mejor. O sea que la motivación siempre le hacemos énfasis que no es una especie de obstáculo ni es una forma de que la institución quiera saber para qué va a hacer con esos datos. La información que requiere, aquí ya el ciudadano debe detallar lo mejor posible la información que requiere y indicar en caso de dónde quiere recibir la información. Si selecciona de manera personal, si va a pasar por la oficina o quiere que se le guarde en mensajería, o si seleccionó correo ordinario, que indique aquí su código postal, etcétera. Y aquí tienen la oportunidad de adjuntar algún archivo que soporte la solicitud. Al completar esta solicitud, el sistema le va a notificar al ciudadano indicándole que tiene una solicitud nueva, le indica a la institución que acaba de recibir una solicitud y nos notifica a nosotros aquí en DGEI indicando que ese ciudadano y esa institución tienen una relación con una solicitud en común. No lo voy a dar para que a nuestra amiga de Semadoja no le llegue una solicitud sin esperar. De mi parte, eso es todo. Estamos abiertos a sus preguntas. Muchísimas gracias, Francisco, por esa presentación, por recordarnos la importancia de la actualización de los datos en cada uno de los portales de sus instituciones. Ahora vamos a pasar al tablero de preguntas, ese que tanto ustedes tienen ansias, ¿verdad? Por aquí tenemos dos calientitas para Francisco, para el señor Francisco. Ahora vamos. Alguien pregunta que si todos los documentos que se suben al portal deben estar firmados por la máxima autoridad de sus instituciones. Señor Francisco. Bien, en principio sí.
pero la máxima autoridad puede delegar en una autoridad específica de la institución. Hay documentos que la misma resolución especifica que lo puede firmar el funcionario competente, como es el caso de la nómina y el caso financiero. Los balances, los ingresos y egresos, lo puede firmar el financiero, el contador que lo realiza y el administrativo. Ahora, en el caso ya de documentos que tengan que ver con un acto administrativo, requiere la firma de la máxima autoridad, a menos que él delegue en una persona específica. Muy bien. Otra, más bien, es una preocupación, por lo visto. Alguien dice, en el portal de datos abiertos se exige que la nómina esté en datos abiertos. Entonces, esto no podría ser modificado a conveniencia de los ciudadanos. Es una pequeña preocupación. ¿Cuáles son los documentos específicos que se suben? Bien, en cuanto a la modificación, claro que sí. Como es un dato reutilizable, como dice su palabra, sí se puede el ciudadano modificarla. Ahora, hay ya normas y leyes adyacentes en el cual el ciudadano se compromete a que si altera o adultera algún documento oficial de una institución, se puede ver afectado de ser demandado. En cuanto a los documentos específicos, nosotros hacemos el levantamiento con la institución y ustedes es quien se comprometen y hacen su catálogo específico de información que nos pueden suministrar al portal. La nómina se hizo como un plan de piloto porque es una información que ya las instituciones generan y no indica ningún procedimiento extra, simplemente es adecuarla a datos abiertos. Pero el catálogo ustedes lo eligen. La institución es quien elige el catálogo, ya con acompañamiento de la OPTI, que ya tiene incluso unas categorías según el tipo de información. Muy bien. Otra pregunta es que en qué formatos específicos se deben subir las nóminas y sobre las fechas de evaluaciones, Francisco. Bien, las nóminas, como requieren una firma y un sello, es recomendable que las suban en PDF. Pero, ¿qué pasa con esas instituciones que tienen una nómina demasiado grande? Por ejemplo, del Ministerio de Educación, es imposible que pongan al ministro a firmar hoja por hoja y luego escanear esa nómina. Ellos lo que hacen es que nos suben una certificación firmada en el cual el ministro que rectifica que la información que está subiendo es verídica y que es la que produce su institución. Esa certificación ya le avala para que todos los documentos colocados en ese rubro sean válidos. Y ellos lo colocan ya en Excel y también tienen un sistema incluso de consulta en el cual pueden consultar la nómina. Espero haberle aclarado. Muy bien. Hay un participante que nos pregunta si estas capacitaciones pueden ser brindadas a sus máximas autoridades. Y sí, ustedes simplemente tienen que solicitarlas al departamento, a la Dirección de Transparencia, y nosotros con gusto coordinamos toda la capacitación. Otra pregunta en común que tienen varios participantes es que si le podemos enviar el video, la grabación de este evento. Este video estará disponible en nuestro canal de YouTube, DJRD, lo pueden buscar en el transcurso del día y ahí estará disponible el evento completo. Ahora pasamos con la licenciada Díaz con otra preguntita. Dice uno de los participantes, la cédula que pone el solicitante es falsa, ¿podemos facilitar aún así la información? Y otra pregunta, ya para pasar donde ella, es, bueno, era básicamente esa, sobre si aún si la cédula es falsa, se puede facilitar la información. Por favor, licenciada Díaz.
Gracias, María Fernanda. Justamente tuvimos un caso donde a los RAI les llegó una solicitud donde un ciudadano solicitaba correos institucionales de varias instituciones, casi en su mayoría. Pero ¿qué pasa? Que se pudo verificar que, o sea, si tú puedes verificar que una cédula, por ejemplo, o un nombre no corresponde con la información suministrada por el ciudadano, para eso usted tiene 3 días. Usted tiene 3 días ¿para qué? Para comunicarle al ciudadano que debe subsanar su solicitud de información. Debe aclarar su solicitud, no solamente en que lo que haya preguntado no se entienda, sino que no cumplió con el artículo 7 de la ley 200-04, donde establece cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener la solicitud de información, ¿verdad? Para entonces procesar su requerimiento. Para esto, como les dije, tienen 3 días. Le comunican al ciudadano para que subsane su solicitud y el ciudadano va a tener 10 días a partir de la notificación de que debe subsanar la solicitud. ¿Para qué? Para que dentro de esos 10 días, si el ciudadano no aclara o no da las informaciones verídicas, no completa su solicitud, entonces la solicitud a los 10 días se cierra. Vuelvo y les repito, tienen 10 días para subsanar su solicitud de información. El hecho de que no le haya dado la información como es, o sea, verídica, eso no quiere decir que usted le va a rechazar la solicitud, no, ni se la va a denegar tampoco. Usted tiene que darle un compás de espera de 10 días para que el ciudadano aclare su solicitud o la ponga acorde a como realmente debe de estar. María Fernanda. Tenemos otra preguntita por aquí. ¿Qué se debe hacer con las instituciones que por naturaleza no pueden publicar la nómina? ¿A qué se refiere con naturaleza o su naturaleza? Si se refiere a unidades castrenses, unidades de seguridad ciudadana, ya la propia normativa le indica que no pueden, inclusive hay una sentencia del Tribunal Constitucional en el cual especifica que no deben publicar nombres de sus agentes ni de sus miembros por seguridad ciudadana. Ahora, los montos y los cargos sí deben publicarlo. Si se refiere a eso, esa es la respuesta. Ahora, si una institución, por una condición específica, no puede publicar o se le imposibilita subir la nómina, entonces ya eso es otro caso muy específico. Bueno, se pueden acercar a nosotros y podemos aquí discutirlo y buscarle una solución. Elizabeth va a aportar algo también. Sí, para seguir en la misma línea de Francisco, existe una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, esa sentencia establece que los policías o militares y cuerpos especiales solo pueden tener su nómina con el cargo y el sueldo. Pero cuando son cuerpos especiales y militares están totalmente clasificadas. Ahí habría que ver en qué rango cae la pregunta de esta persona, si cae entre policías
y militares o cuerpos especializados, porque hay dos formas. Una es que es totalmente clasificada y la otra es que solamente se va a publicar el cargo y el sueldo. Bueno, quiero, para darle tiempo, déjame ver, aquí tenemos otra que dice, cuando en la solicitud la persona le falta un dato pero no contesta la llamada o correo, para completar se le puede responder la solicitud como quiera. Bueno, por eso les decía que ustedes tienen, o sea, ustedes les responden, le comunican al ciudadano la situación, ¿verdad? Entonces, el ciudadano va a tener 10 días. Si en esos 10 días el ciudadano no le contestó el correo, ¿verdad? O no respondió, pero recuerden, no es solamente llamadas. O sea, usted tiene que mandarle el correo solicitándole para que aclare o para que termine de subsanar su solicitud, y tiene esa persona, el ciudadano tiene 10 días para subsanar su solicitud. Si en los 10 días esa persona no subsanó su solicitud, entonces la misma se va a dar por concluida, se va a dar por cerrada. Recuerden que aunque esto pase, esto no quiere decir que el ciudadano en su momento no pueda hacer otra solicitud de información. Por mi parte, eso es todo, María Fernanda. Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con las palabras de cierre a cargo de la doctora Berenice Barinas, nuestra directora ejecutiva. No sin antes agradecerles a todos esos responsables de acceso a la información pública que se hicieron presentes, asimismo a los encargados de cada una de las áreas que brindan soporte a las oficinas de acceso a la información. Adelante, doctora, muchísimas gracias. Sí, gracias. Muy buenos días. Ya casi tarde. La verdad que ha sido muy rico todo este conversatorio que hemos tenido en la mañana de hoy y producto de todas las intervenciones que nosotros hemos ido viendo a lo largo del día, creo que es el momento para comprometernos con ustedes, con todos ustedes, a realizar pues otros eventos similares, pero ya con temas muy específicos. Por ejemplo, temas muy específicos de cómo las sentencias del Tribunal Constitucional han ido modificando la ley 200-04 de libre acceso a la información pública, temas muy importantes de procedimientos, de qué hacer con cada uno de los supuestos que pueden presentar las solicitudes de acceso a la información pública en República Dominicana, porque conocer y manejar esos detalles a lo interno de cada una de sus instituciones va a ser un conocimiento, un aprendizaje valioso para poder realizar lo que es eso que queremos todos, que todos los dominicanos y que todos, no solo los dominicanos, sino que todos los que habitan en el territorio de la República Dominicana puedan acceder a las informaciones públicas, porque al final, en definitiva, esta información es lo que va a garantizar que podamos desarrollarnos con una mejor calidad, que podamos ser y contar con una gestión pública eficiente, eficaz, y que podamos controlar, ejercer ese control social de esta gestión a los fines de que todos podamos desarrollarnos de una forma progresiva e igualitaria en República Dominicana. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy, y es una promesa que hacemos desde acá, desde la dirección, que estaremos siempre acompañándolos en este proceso para poder hacer efectiva esta realidad de la República Dominicana que todos queremos. Muchas gracias.